Hola, ¿cómo buscar? Creo que es transversal, ¿cierto? A cualquier interés de investigación, a cualquier tipo de trabajo que nos piden a nivel académico, profesional, inclusive personal. En el video de hoy vamos a ver principalmente cómo podemos unificar un concepto para que podamos encontrarlo con mayor facilidad. Y para eso, digamos, vamos a hacer uso de los descriptores en ciencias de la salud. Aquí, por ejemplo, traemos un poco, pues, un artículo publicado aquí en la Revista Panamericana de Salud, donde nos hablan sobre qué es esto de los descriptores en ciencias de la salud y principalmente lo que quiero que como que subrayen y mantengan presente es la homogeneidad, digamos, en términos conceptuales. Así que lo que queremos es encontrar cuál es el concepto bajo el cual podemos encontrar resultados que significan lo que nosotros estamos entendiendo por lo que queremos encontrar, pero al mismo tiempo es la forma en la que en el mundo se utiliza. Entonces, como para que nos quede un poco más claro, mm, quizás yo tengo o escuché, digamos, un concepto, un término, me llama la atención, eh, por poner un ejemplo, la locura. Y pues yo quiero como entrar a mirar cómo, digamos, en el mundo de las ciencias de la salud, la locura, digamos que se nombra. Entonces yo lo que haría sería googlear descriptores en ciencias de la salud y entraría, digamos, a explorar como el concepto de locura. A ver si el concepto de locura, primero, pues es un significado o concepto eh, común dentro de las áreas de las ciencias de la salud. Y aquí es importante entonces decir que los descriptores en ciencias de la salud aplican y son más comunes dentro del escenario de la salud. Vamos a ver que también existen otros descriptores para otras áreas o ciencias, digamos, como comunidades científicas. Entonces vamos a ir explorando comunidades por separado, como para que podamos irlas como entendiendo. Entonces digamos que el primer elemento como a considerar es que eso que yo quiero buscar, voy a mirar si, por ejemplo, eso que quiero buscar está dentro de, o considero que está dentro de los aspectos de las ciencias de la salud, entonces voy a utilizar los descriptores en ciencias de la salud para buscarlo. Una vez que yo tengo eso, entonces voy a decir, bueno, locura. Y si el concepto de locura aparece dentro de la comunidad, aparecerá. Entonces, mira que me dice que no se han encontrado resultados por locura. Entonces, de pronto, el concepto un poco más general podría ser salud mental o en este caso, que estamos hablando de locura, pensemos si aparece el concepto de enfermedad mental. Aquí digamos que cuando yo digo, para mí es enfermedad mental, me parece como un término alternativo. Y aquí digamos que es la primera parte importante como a considerar. Puede que la forma en la que yo lo conozca, mi profesor lo maneja, mis amigos lo dicen o lo leí en alguna parte, es un término alternativo, pero no el término por el cual vamos a favorecer encontrar este concepto. Porque para nosotros como investigadores, como personas que queremos encontrar información, nos interesa utilizar el descriptor bajo el cual se incluyen todos los sinónimos. Es decir, que si yo busco por trastornos mentales, estaría incluyendo todos los términos alternativos. Bien, eso digamos que es como una primera forma de yo poder como conceptualizar lo que quiero hacer al momento de buscar. Sin embargo, puede que yo como investigador diga, de pronto, si bien esto lo manejamos en la comunidad, puede que el investigador al hacer uso del concepto no utilizó el concepto trastorno mental, sino que utilizó el concepto de enfermedad mental. Es decir, en el título aparece enfermedad mental y los pares que revisaron eso no hicieron ningún tipo de retroalimentación y lo dejaron como enfermedad mental, ¿vale? Si bien no es la mejor práctica, es una práctica que puede aparecer. Entonces, para nosotros favorecer, digamos, encontrar los datos
Pues lo que vamos a hacer entonces es hacer uso de operadores booleanos o de sinónimos. Ahorita digamos que vamos a profundizar en eso, pero como para que lo tengamos en cuenta, las estrategias de búsqueda en últimas lo que van a hacer es teoría de conjuntos. Digamos que estamos buscando el conjunto de datos que se denomina trastornos mentales. Entonces, en este conjunto de datos, en esa unidad de datos, vamos a encontrar trastornos mentales, pero dentro de trastornos mentales aparecen todos estos términos alternativos, ¿vale? Ahora, aplicando lo que mencionábamos hace un momento, puede que creamos o no estemos completamente seguros de que aparezcan todos estos términos incluyéndose en él. Entonces yo voy a crear como si fueran especies de pequeños mundos. Entonces el mundo de los trastornos mentales es sinónimo también del mundo de diagnóstico psiquiátrico, es sinónimo de enfermedad mental. Entonces ahí tengo tres mundos, ¿vale? En una estrategia de búsqueda, lo que utilizamos para esas combinaciones de mundos, yo tengo que tener en cuenta, uno, que si para mí lo que estoy haciendo es un concepto que es sinónimo, entonces, ¿cómo nosotros lo decimos? O significa entonces que me da lo mismo trastorno mental o diagnóstico psiquiátrico o enfermedad mental, ¿vale? Entonces, lo primero que yo tengo que preguntarme cuando estoy buscando un concepto es, ¿este concepto que estoy buscando para mí es un concepto clave? Y este concepto clave tiene sinónimos. ¿Cuáles son los sinónimos? Entonces, puedo tener toda esta lista de sinónimos. Entonces, desde esta perspectiva, yo puedo tener o construir dos formas de encontrar los datos. Una forma que sería, digamos, la estandarizada o la mejor práctica sería utilizar el concepto que describe o incluye a todo ese conjunto de conceptos, que sería usar el concepto trastorno mental como término clave, ¿vale? Yo ya tengo eso. Yo ya con eso es suficiente. Ahora, que yo quiera complementar y decir, bueno, es que de pronto no estoy muy seguro si están usando un concepto como sinónimo, entonces puedo utilizar el operador booleano OR, que sería OR. Eso lo que le estaría diciendo yo a la base de datos donde vaya a correr mi búsqueda es que para mí me gustaría tener tanto el concepto clave como sinónimos los otros conceptos u otros mundos que estaríamos buscando. Entonces, en ese orden de ideas tendríamos el trastorno mental o el diagnóstico psiquiátrico y así sucesivamente. Entonces, eso es lo primero que yo tengo que tener en cuenta, como eh, ¿qué podríamos entonces en términos prácticos hacer? Pues yo podría entonces decir, bueno, en un Word, voy a abrir y puedo hacerme una tabla, ¿cierto? Cada columna va a ser un mundo. Dentro de dentro de ese mundo, entonces podríamos decir, bueno, yo voy a coger y voy en cada columna a colocar los términos que componen ese, ese concepto que me llama la atención. Entonces, digamos que tomaría, y aquí digamos que voy a entrar aquí a ver detalles porque me parece importante también que nosotros podamos mirar que la mayoría de producción científica se hace en inglés. Entonces, podemos copiar el descriptor en inglés, control C, y llevarlo entonces a nuestro Word, donde crearíamos nuestra tabla. Entonces, vamos aquí, por ejemplo, abrirnos este. Decimos entonces insertar una tabla y por el conjunto, digamos, de términos que yo vaya a utilizar, digamos que podría ser suficiente con este. Digamos que mi concepto clave uno va a ser entonces el de trastornos mentales y regresando nuevamente a nuestra matriz que tenemos aquí, podríamos tener todos estos como términos alternativos. Bien, entonces aquí yo podría utilizar esto como términos alternativos, ya si yo quisiera pues complementar mi estrategia de búsqueda, pero no es necesario, ¿vale? Eh,
que cuando empieza a ser necesario, cuando hacemos la búsqueda por el descriptor principal y encontramos pocos resultados, de pronto yo puedo decir, ¿será que de pronto aparece por otro término alternativo? Entonces ahí puedo empezar a utilizar OR, que ahorita lo vamos a ver en términos prácticos. Vale, también es importante que yo utilice los descriptores en ciencias de la salud para poder también ubicarme jerárquicamente hablando. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas veces no encontramos el concepto que estamos buscando, entonces pensamos de una manera jerárquica como algo más general. Entonces a veces lo específico no nos aparece, pero sí nos aparece, digamos, la categoría a la que pertenece. Entonces, a veces hacer este arrastramiento de estructura jerárquica también nos ayuda como a organizarnos y saber como a dónde pertenece ese concepto. Entonces, por ese concepto de enfermedad mental pertenece a un área mucho más general que es la psiquiatría y la psicología, y dentro de ello tenemos todo este conjunto de alternativas. Cada más se puede desplegar y explorar. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros podemos entonces también hacer como ciertos límites, porque a veces hay tensiones sobre, bueno, si yo, digamos, quiero investigar sobre adultos jóvenes, entonces yo puedo pensar que los adultos tienen una edad, digamos, estimada entre X, ¿no? Entre 18 a 50 años, por poner un ejemplo. Entonces, yo quiero como no entrar en debates y saber cómo la Organización Mundial de la Salud, digamos, ha delimitado o entiende cronológicamente hablando adulto. Entonces yo voy a entrar aquí a ver los detalles de este descriptor de adulto, y aquí tenemos siempre las notas de alcance. Estas notas de alcance son importantes que las tengamos siempre como las revisemos, porque muchas veces nos damos cuenta que no es eso lo que queríamos encontrar, como que sí hasta cierto punto, entonces necesitamos un mejor descriptor. Esto funciona mucho como si pensáramos en un hashtag en las redes sociales, que uno etiqueta a alguien como investigador en un tema particular. Pues digamos que las notas de alcance nos dicen, mira, si vas a etiquetar tu investigación con ese descriptor, nosotros como comunidad científica entendemos por ese descriptor esto. Eso significa que tú tienes que mirar qué tan cerca o qué tan lejos estás de tu entendimiento sobre lo que tú quieres investigar con lo que el mundo entiende por ese concepto en particular. Y de pronto te puedes dar cuenta que hay un mejor concepto que te describe en orden más particular o en orden más general. Entonces, volviendo al ejemplo, aquí tenemos que los adultos van de los 19 a los 44, pero que hay un más específico entre 19 a 24, que es el adulto joven. Entonces, así yo ya puedo como entender un poco, bueno, específicamente hablando, a quién es el sujeto de mi investigación, con quién quiero yo investigar. Y cuando nos metemos a la estructura jerárquica, pues tenemos las distintas, digamos, alternativas también como para explorar. Entonces, independientemente de la carrera en la que te encuentres, como avanzado, medio, iniciando, la invitación es un poco a que explores los descriptores en ciencias de la salud, puedas como entender un poco los límites, hasta dónde, cuáles son como tus intereses o grandes campos, áreas de investigación, y los descriptores como más comúnmente utilizados allí. Porque normalmente las universidades y los artículos científicos nos van a pedir que utilicemos palabras clave. Pues las palabras clave son esto. ¿Cuáles son mis palabras clave como investigador? ¿En qué investigo yo? ¿Qué es lo que me gusta investigar? ¿No? Entonces, desde esa perspectiva, es muy útil poder hacer uso de los descriptores en ciencias de la salud para poder entonces identificar mis palabras clave. Puedes incluso empezar a tener como, bueno, tu hoja de ruta de cuáles pueden ser tus palabras clave más frecuentes. En ciencias de la salud tenemos entonces estos descriptores. Si nos vamos a otra comunidad científica, ¿qué podríamos nosotros encontrar? Podemos encontrar ERIC. ERIC, digamos, es em, también una forma, un tesauro, ¿sí? Te lo pondríamos aquí,
para nosotros poder, como en las áreas de la educación, cómo es que se define, cómo es que se nombra. Entonces, si yo estoy más por el ámbito o mis temas de investigación están más por el ámbito de la educación, pues sería más apropiado utilizar los descriptores o los términos que la comunidad de la educación utiliza. Y eso significa entonces que pueden existir un sinnúmero, o sea, desde bases de datos muy generales, como aquí se busca en inglés, ¿vale? Entonces, digamos que academic, si yo, digamos, quisiera hacer una búsqueda y tenemos, digamos, 20, ¿cierto? Descriptores. Entonces yo aquí podría, por ejemplo, empezar a pensar mm, sobre, digamos, el, el desempeño académico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miren que desempeño académico se utilizaba hasta 1974. El descriptor actual de desempeño académico debería de utilizarse es este. ¿M? En ese orden de ideas, eso también me sirve a mí para mantenerme actualizado de cómo es que se usa el concepto a hoy de aquello que me llama la atención, cómo esto, mm, la ciencia nos ha mostrado que nos vamos actualizando en función de los avances. Y eso significa que la manera en que me enseñaron a mí cómo se nombraba una variable, un tema de interés, o una categoría, ya hoy de pronto ya no es vigente. Entonces, chévere que yo pueda como también usar los descriptores en ciencias de la salud para familiarizarme también con hoy cómo se nombra y estar, digamos, en la punta de lanza de la ciencia, discutiendo con cómo hoy se nombra, cómo hoy se investiga. Y eso es importantísimo de considerar. ¿Quiere decir esto entonces que si yo utilizo un descriptor desactualizado, esté mal? ¿Qué tengo que entender yo ahí? Que un jurado me puede decir, mira, actualmente se llama así. Eh, ¿Qué es lo que empieza a suceder? Que toda la producción científica se actualiza. Y eso significa entonces que todo lo que se conocía como desempeño académico, pues sigue estando presente, lo podemos seguir buscando, es cierto, pero ya ahorita aparece bajo este descriptor principalmente. Ahora, esto, lo interesante también, igual si quieren que profundicemos en algún aspecto de lo que hemos venido hablando, pues me lo dejan saber en los comentarios. Ahora, dentro de las ciencias de la salud también existen como especialidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es el campo de la psicología, pues nosotros podríamos entrar a utilizar bases de datos más especializadas, em, descriptores más especializados en ese ámbito particular. Pues, por ejemplo, en psicología se utiliza psicoinfo, ¿sí? Psicoinfo. Pero en este momento, digamos que me quiero mover a una que muy seguramente han escuchado hablar de ella y es la base de datos de Pedro. Y Pedro, digamos que es una fuente, digamos, más especializada hacia el área de las ciencias de los deportes, del cuerpo. Y en ese orden de ideas, si yo, por ejemplo, estoy utilizando o estoy interesado en hablar sobre ejercicio, eh, uso del cuerpo, posturas, ese tipo de elementos, eh, quizás digamos que yo podría empezar a explorar aquí. Si yo estoy con lo que mencionábamos de psicología, entonces Psychoinfo sería la que usaríamos, digamos, en ese caso. Entonces, lo primero, antes que cualquier cosa, es que yo, digamos, liste mis conceptos, todos. Entonces, normalmente cuando nosotros estamos haciendo, digamos, preguntas, ¿cierto? Normalmente nosotros hablamos de variables en el caso cuantitativo o en el caso cualitativo hablamos de categorías. Bien, ahora, normalmente estas variables o categorías siempre están ancladas a algo en concreto.
¿sí? Eso significa que el quién, digamos, es importante y este quién, digamos, en la investigación es la población. En ese orden de ideas, pues yo tengo que, cuando haga mi listado de, bueno, yo a mí qué es lo que me interesa investigar, pues a mí normalmente voy a estar más familiarizado con ciertas variables o con ciertas categorías de interés y en, más familiarizado con ciertas personas. O sea, me gustaría más trabajar con niños, me interesa más trabajar con personas con discapacidad, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas, yo lo que voy a tratar de hacer es casi que listar cuáles son ese conjunto, digamos, de variables, categorías, personas con las que me gustaría, digamos, desarrollar mis propuestas de investigación, mis curiosidades. Ya con eso, entonces, yo ya me voy a traer aquí y voy a empezar. Entonces, bueno, estos son concepto uno, concepto 2, concepto 3 y pues finalmente la población, ¿cierto? Vamos a colocarla también aquí como, uno podría pensar, pues es otro concepto, pero pues para que no nos enredemos, población y dejaríamos entonces la población. Ahora, con esto ya tendríamos, digamos que, claro qué es lo que el mundo conoce o cómo nombra el mundo lo que yo estoy investigando. Algunos de ustedes de pronto han escuchado sobre los mesh, que serían de PubMed, que es una biblioteca un tanto más amplia, digamos, de salud. Estos que tenemos aquí, digamos que cuando nosotros mm, googleamos y colocamos el término, digamos, de los mesh, ¿cierto? Nosotros vamos a poder, digamos que, buscar, así como hacíamos con los descriptores en ciencias de la salud, solamente que en este caso particular, lo que hacen los descriptores en ciencias de la salud es casi que una traducción, ponerlo en español, cosa que yo pueda escribir enfermedad mental en español y me salgan resultados. Pero realmente provienen todos de aquí, de los casi que como los ejes temáticos de las ciencias de la salud. Entonces, si de pronto no me aparece en los descriptores en ciencias de la salud, yo podría venir aquí a mirar en términos de inglés, ya sería la exploración. Entonces, si yo quisiera, digamos, hacerme una búsqueda, ¿cierto? Voy a darle aquí a explorar. Y entonces aquí yo puedo colocar, por ejemplo, digamos lo que estábamos hablando ahorita de salud mental. Entonces, si yo busco por este concepto de salud mental, digamos que tenemos esto como descriptor, tenemos entonces la definición que nos dan y también podemos una jerarquía. Digamos que podemos irnos aquí y tener como la exploración, pero ya en inglés. Igual. Hay, como les mencionaba, avances todo el tiempo. Algo que, por ejemplo, es nuevo, lo confieso, lo acabo de ver, que es este Mesh on Demand. Vamos a explorarlo juntos. Mm, Ok, o sea que yo aquí, por ejemplo, puedo tomar de un artículo o de un resumen, por ejemplo, yo quiero saber cuáles serían mis palabras clave, entonces pego mi resumen en inglés y él debería de darme una listado como de cuáles son las palabras clave, las categorías, digamos, de conocimiento en las cuales estaría adscrito mi investigación. Y esto digamos que casi uso un poco de IA para hacerlo. Entonces, hasta el momento, recapitulando, pues para que el video no se nos haga tan largo, aquí nos vamos a concentrar en obtener los términos. Entonces, digamos que mi labor, por decirlo de alguna manera, es identificar cuáles son los términos de mi investigación. El término que voy a usar para referirme a esta variable que es mi interés o a esta categoría que es mi interés. El concepto que voy a usar para referirme a esta población que es de mi interés, ¿vale? Eso es lo primero que debo de hacer, ¿vale? Suscríbete para la siguiente parte del video, que vamos a hablar entonces ahora sí de cómo buscamos, dónde encontramos y algunos tips para
favorecer entonces el uso de gestores bibliográficos en nuestras búsquedas, sobre todo cuando tenemos volúmenes de datos importantes, pero sobre todo concentrándonos en leer para escribir. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Chao.